Hola, soy el profesor Cervilla y nos toca hoy hablar de los síntomas mentales. Es un tema relacionado con el tema anterior, con la exploración psiquiátrica y al conjunto de evaluación de los síntomas mentales durante una entrevista se le llama exploración psicopatológica, algo que ya vimos en la clase anterior y que se hace por áreas o apartados del funcionamiento mental. Por ejemplo, cuál es la psicopatología o los síntomas mentales del lenguaje o del humor o del pensamiento, de la percepción, la cognición, el insight, etcétera. Veamos algunos de estos síntomas, los más importantes, evidentemente, porque es un campo muy amplio. Por ejemplo, en el lenguaje, un síntoma clave sería el mutismo, que el paciente no hable, lo cual nos puede indicar una patología, por ejemplo, depresiva o psicótica. O, por ejemplo, puede haber un problema en la articulación, en la génesis motora del lenguaje. Esto se le llama disartria, no poder generar lenguaje a nivel motor. O, por ejemplo, hay trastornos de repetición, trastornos iterativos del lenguaje, como es la perseveración, dar una respuesta que es apropiada a una pregunta, pero que luego se sigue dando en la siguiente pregunta, se sigue repitiendo, se sigue reiterando y que ya a partir de ahí pues, no se considera apropiada, como ocurre en la perseveración, que indica habitualmente patología orgánica, cerebral. O, por ejemplo, la ecolalia, que es repetir en formato eco lo que escucha el paciente o una frase que haya dicho el paciente. Por otra parte, los trastornos en el significado, en la significación del lenguaje, como pueden ser los paralogismos, que es generar un significado único a una palabra existente, o los neologismos, que es sencillamente inventarse una palabra no existente. Esto es típico de los trastornos psicóticos. Finalmente están los trastornos del ritmo del lenguaje, como puede ser hablar muy rápido, a lo cual se llama taquilalia, o hablar muy despacio, como ocurre en la bradifemia, o hablar mucho, como es la verborrea. Estos son típicos de los trastornos afectivos. En cuanto a la patología afectiva, la patología del estado de ánimo o del humor, lo más importante sería una disminución del estado de ánimo, hipotimia, o una elevación, una euforia patológica del estado de ánimo, hipertimia. También existe la normalidad del estado de ánimo, que es la eutimia, que es un estado ideal anímico, y puede estar muy enfadado, lo cual se llama irritabilidad, o puede haber una disminución en el rango de la capacidad emotiva o de la capacidad anímica, y a esto se le llama aplanamiento o embotamiento afectivo, que también es un síntoma típico de esquizofrenia, síntoma en este caso negativo. También son síntomas del estado de ánimo la apatía, o sea, un síntoma del estado de ánimo la anedonia, aunque no esté en esta lista. La anedonia es la incapacidad para sentir placer o para disfrutar, que es típico de la depresión. En cuanto al pensamiento, tenemos trastornos en la forma del pensamiento, algo que se detecta por el lenguaje del paciente, pero que denota que la forma, la estructura del pensamiento está alterada. Y dentro de esto pues estarían trastornos cuantitativos, algunos de los cuales ya lo hemos visto, o cualitativos, como pueden ser los neologismos, paralogismos, digregación. En general se habla de trastorno formal del pensamiento cuando el producto del lenguaje, el discurso del paciente no es inteligible porque hay algún problema o bien en la cantidad del lenguaje que se produce o bien en la calidad del lenguaje, lo cual lo hace pues no entendible. Y en grados extremos se habla de esquizoafasia, es decir, de una dificultad para entender el discurso del paciente, porque hay como una especie de ensalada de palabras, las palabras están desarticuladas en el discurso y el resultado final es que no podemos entender cuál es el orden que sigue el paciente o cuál es la lógica de ese lenguaje. En cuanto al contenido del pensamiento, pues hay múltiples síntomas, los más típicos, los más graves, son los dos delirios, que sería una idea, contenido del pensamiento, una idea rara, habitualmente, aunque puede ser creíble, pero que típicamente es una idea falsa, es una idea que el paciente mantiene incluso contra la evidencia de lo contrario, que se la cree incluso aunque es falsa, que no puedes argumentar lógicamente contra ella, al paciente no le convences, sino que el paciente tiene una convicción pétrea de esa idea, incluso aunque sabemos que es falsa. Un contenido típico, casi el más frecuente, son los llamados delirios paranoides, los delirios de persecución, por ejemplo, los delirios autorreferenciales,
También pueden ocurrir delirios de otras temáticas, por ejemplo, delirios de celos, la celotipia, o delirios somáticos, ¿no? Como tener, por ejemplo, alguna enfermedad que no exista de una manera, en este caso, delirante, etc. Y luego tenemos también la patología obsesiva, que son ideas también obsesivas. En este caso, el paciente habitualmente sabe en las obsesiones que la idea no es creíble, que es una idea incluso algunas veces un poco absurda, pero son ideas que el paciente pues no se puede quitar de la cabeza porque repetitivamente, machaconamente, le martillean la cabeza, le vienen involuntariamente e intenta resistirse a que no le vengan, pero no lo logra, y a esto se le llama idea obsesiva, algo que habitualmente genera un acto que se llama compulsión, con el pretexto de intentar liberarse de la ansiedad que produce el machaque de esta idea obsesiva. Y es típico en ese caso pues, de la patología del trastorno obsesivo compulsivo. En cuanto a la percepción, pues podemos tener alteraciones de hiperpercepción, percepción exagerada, como es la hiperestesia, puede ocurrir, por ejemplo, en manía, o de hipoestesia, cuando se perciben atenuadamente las cosas, como ocurre en depresión, por ejemplo. También puede haber paramnesias, como en el déjà vu, o puede haber ilusiones. Una ilusión es una percepción distorsionada de un estímulo que realmente se ha creado, como por ejemplo pues, ver algún tipo de sonido e interpretarlo alteradamente, o ver alguna forma rara en la pared o en las nubes y adscribirle una forma real, como puede ser una nube que pueda aparecer algo. A esto se le llama pareidolia. También tenemos la sintomatología más grave dentro de la percepción, que es percibir algo cuando no ha habido un estímulo. Esto se llama alucinación, tener por ejemplo una visión, que le dice la gente, o escuchar voces cuando nadie ha emitido ese tipo de estímulos. Estos son alucinaciones. Por otra parte tenemos las pseudoalucinaciones, las alucinosis, que son variables menores de esta patología alucinatoria, y las agnosias, que serían problemas del reconocimiento. Pasando a otra área mental, estaría la psicopatología de la cognición, y aquí lo que miramos es el nivel de conciencia, cómo de despierto está el paciente. El caso más grave sería el coma, cuando no se le puede despertar de ninguna manera. Si el paciente está orientado en tiempo, persona y espacio, el nivel de atención, el nivel de concentración, la capacidad de cálculo del paciente, la capacidad de memoria, bien sea a corto plazo o a largo plazo, y el funcionamiento cognitivo global. Para esto habitualmente utilizamos tests objetivos, tests que se llaman neuropsicológicos o test cognitivos, y un ejemplo de ello es el que ven en la pantalla, que es el mini examen cognoscitivo o MEC, que nos sirve para detectar deterioro cognitivo, que es la clave en el diagnóstico, por ejemplo, de patología orgánica, como pueden ser las demencias. Finalmente, en la valoración psicopatológica también vemos si el paciente tiene conciencia de enfermedad, si cree que tiene un problema, si está dispuesto a recibir un tratamiento, si se da cuenta de que hay que tomar medidas porque tiene un trastorno o no. Entonces la falta de insight sería la falta de conciencia de enfermedad hacia ese trastorno. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para que cada grupo de síntomas nos indican un diagnóstico. O sea que realmente esto es la base para poder llegar a un diagnóstico, y os recuerdo que tenemos trastornos de tipo orgánico, trastornos psicóticos, afectivos, neuróticos, de ansiedad y otros, y que dentro de eso se puede llegar a tipos concretos de trastornos en cada uno de esos 5 grandes síndromes. Y por tanto, en definitiva, los objetivos de valorar a un paciente, de hacer una exploración, de tomar una historia clínica y de hacer una exploración psicopatológica serían, pues, primero, que la propia historia clínica nos dé esa información y pueda ser terapéutica para el paciente. Por otra parte, detectar síntomas mentales en la exploración psicopatológica. Eso nos va a permitir hacer un diagnóstico, y esto nos va a permitir hacer un plan terapéutico, tanto farmacológico como psicológico y social. Muchas gracias.